Mi nombre es Silveidi Duarte. Soy estudiante de maestría de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional en Magisterio del Estado Mérida, Venezuela. La tutora profesora Neila Márquez y la profesora Yadira Márquez. A continuación se va a hacer una explicación sobre el marco metodológico, paradigma positivista, enfoque cuantitativo y la modalidad de proyecto factible. Comenzamos. El ser humano siempre se ha visto en la necesidad de buscar información. Desde que el hombre apareció en la Tierra, se ha visto en esa obligación de buscar información acerca de su entorno. Por supuesto, primero era acerca de cómo encontrar abrigo, alimento, estrategias de caza, pero para ello debía hacer una investigación de campo. Resolvía ese problema resolvía ese problema empíricamente, o ensayo y error, hasta que por fin lograba resolver ese problema. El hombre fue evolucionando, por supuesto, la investigación también, todo lo que el hombre hacía también iba evolucionando como la investigación. Actualmente existen diferentes tipos de investigación, entre ellas podemos nombrar la investigación científica, pero ahora ya se hace de manera consciente y sigue unos pasos secuenciales. Toma en cuenta diferentes corrientes, paradigmas, enfoques. ¿Qué es lo que guía esa investigación? Bueno, a continuación vamos a explicar alguna parte sobre investigación científica, lo que se hace en un proyecto de investigación. Estos puntos son marco metodológico, paradigma positivista, enfoque cuantitativo y la modalidad de proyecto factible. Comenzamos. El primer punto dice que es marco metodológico, pero antes de saber qué es marco metodológico, debemos establecer o analizar sobre qué es método. El método, etimológicamente, proviene del griego y se divide en dos, que es meta, que es hacia algo a lo largo, odos, que camino es camino o vía, y utilizando estas dos palabras, uniéndolas, tenemos que es el camino o vía hacia algo. Ahora, nos hacemos otra pregunta. Y entonces, ¿qué es método desde el punto de vista de la investigación? Se puede establecer que método es el conjunto de procedimientos que sigue el investigador para hallar algo. ¿Qué es ese algo? La verdad, el conocimiento. Es ese camino que sigue para lograr ese conocimiento de la verdad. Ahora, si nos vamos con lo que es el marco metodológico, vamos a utilizar primero, a hacer referencia sobre un autor que en el trabajo de significatividad del marco metodológico en el desarrollo del proyecto de investigación, Azur Enrique cita a Franco 2011 y señala que es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado a través de procedimientos específicos que incluyen las técnicas de observación y recolección de datos. También tenemos otro autor que hace referencia al marco metodológico, que es Arias 2012, y señala que el marco metodológico incluye tipos de investigación, las técnicas y los instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el cómo se realizará el estudio y responder a los problemas planteados. Tomando en cuenta estas dos definiciones, podemos establecer que el marco metodológico es el conjunto de pasos que se deben seguir para conocer, describir y analizar el problema de investigación, utilizando técnicas de recolección de información y técnicas de análisis de esa información. Y tomando en cuenta el marco metodológico en un proyecto de investigación, debemos resaltar que el marco metodológico es el tercer capítulo de una investigación, de un proyecto de investigación, y es la secuencia de dos capítulos anteriores.
que se sigue a través de pasos secuenciales. Es decir, que el marco metodológico no puede existir, no podría llevarse a cabo si no existe la fundamentación teórica de los dos capítulos anteriores. Un proyecto de investigación es un cuerpo que está unido paso a paso, está unido por secuencias y no puede, como marco metodológico es parte de ese cuerpo, no puede excluirse o no puede hacerse de manera separada sin la ayuda de los dos anteriores. Ahora vamos con el siguiente punto, que es paradigma. Vamos a ver qué es paradigma. Según Martínez, 1999, señala que los paradigmas son el cuerpo de creencias, propuestas, reglas y procedimientos que definen cómo hay que hacer ciencia. Tomando en cuenta este concepto, podemos establecer que paradigma es un modelo de acción en la búsqueda de información, en la búsqueda del conocimiento, en la forma de percibir esa realidad y representarla, por supuesto, objetivamente. El ser humano se debe despojar de subjetividad para poder percibir esa realidad. Y el paradigma también señala la manera de representar el conocimiento, esa información recolectada y que sigue pasos secuenciales. Ahora bien, el paradigma positivista, Bonilla y Rodríguez, plantea que es la unidad de la ciencia, es decir, la utilización de una metodología única, que es la misma de las ciencias exactas y naturales. Las ciencias exactas y naturales por lo general siguen reglas establecidas, los datos numéricos, que es lo que hacen a esa ciencia exacta. De esa manera ha llevado a que los investigadores de las ciencias sociales busquen explicación de los fenómenos, estableciendo leyes generales que expliquen el comportamiento social. Sabemos que el comportamiento social es considerado por muchos como impredecible, pero el paradigma positivista toma que el comportamiento social se puede estudiar desde el punto de vista numérico, utilizando datos estadísticos, verificando la tendencia y así establecer leyes generales o que expliquen ese comportamiento social. Eso lo sostiene el paradigma positivista. Ahora, ¿qué positivismo qué rechaza? Para reforzar las ideas anteriores, el positivismo rechaza toda proposición que no esté en relación con los hechos comprobables. ¿Qué es para el paradigma o qué es para el positivismo hechos comprobables? Todo lo que sea medible, todo lo que sean datos numéricos es comprobable. Lo que no es comprobable es rechazado categóricamente por el paradigma positivista. Y toda percepción subjetiva, todo juicio de valor y toda creencia y perjuicio del ser humano que vaya a contaminar esa investigación, todo eso lo rechaza el paradigma positivista. Ahora bien, ¿qué es importante para el positivismo? Para el positivismo es importante la medición y cuantificación a través de la estadística de esa información, de esos datos recolectados, para luego plantear nuevas hipótesis y comprobarlas si son falsas o verdaderas, analizar las tendencias a través de esa medición y cuantificación y construir teorías. Eso para el paradigma positivista esto es de suma importancia o el objetivo que busca. Vamos ahora con el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo vamos a tomar en cuenta una definición de Hernández Sampieri, donde señala que el enfoque cuantitativo concibe la investigación como una descripción de fenómenos que se apoya en los hechos dados por los datos estadísticos, se fundamenta en el positivismo y se sustenta en el principio de que lo que no se puede medir no es digno de credibilidad. Aquí establece que el enfoque cuantitativo se basa en el positivismo y hemos hablado de que el positivismo se sustenta en los números y en los datos estadísticos. Esto señala de que
tanto el cuantitativo como el positivismo, que están unidos estrechamente, todo lo que no es medible, todo lo que no se puede medir, para este enfoque cuantitativo no es digno de credibilidad. Así lo sostiene, así lo establece. Para ello utilizamos unas tablas de Hernández Sampieri de 2014, donde define el enfoque cuantitativo utilizando algunas características. Entre esas características están marcos generales de referencia básicos. El enfoque cuantitativo se basa en positivismo, neopositivismo y pospositivismo. Tomando en cuenta la realidad que se va a estudiar, existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigador. Y tomando en cuenta la objetividad, busca ser objetivo. Es decir, para el enfoque cuantitativo, la realidad debe ser tomada como objetividad, con total objetividad. Y el investigador debe ser externo, no se debe involucrar con el objeto de estudio para no contaminar esa investigación con subjetividades. La siguiente tabla establece el enfoque cuantitativo desde la posición personal del investigador. Debe ser neutral e imparcial. Debe hacer de lado sus propios valores y creencias, y tomando en cuenta la perspectiva del investigador en el análisis de los datos, también es externa y debe estar basado en los datos. El investigador no involucra sus creencias, ni tendencias, ni el análisis, mantiene distancia de este. Tanto desde el punto de vista de la posición del investigador como del análisis de esos datos, siempre el investigador debe ser neutral e imparcial y no debe contaminar la investigación con sus propias creencias, prejuicios. Siempre tiene que estar basado en los datos numéricos estadísticos. La siguiente tabla establece la naturaleza desde el punto de vista de la naturaleza de los datos. La naturaleza de los datos es cuantitativa, datos numéricos. Desde el punto de vista tipos de datos confiables y duros. En inglés se denomina hard. Solo los datos numéricos son confiables y duros, es decir, no puede ser contaminado con subjetividades o con propias interpretaciones, porque los mismos datos numéricos van a dar esos resultados y no son fáciles de modificar. Desde el punto de concepción del participante en la recolección de datos, el participante son fuentes externas de datos, y la forma de los datos para analizar los datos son representados en formas numéricas que son analizadas estadísticamente. Como he visto anteriormente, la definición del enfoque cuantitativo siempre va a basar eso, que el participante sea externo a la investigación y que los datos estén analizados estadísticamente. Y la última tabla tiene desde el punto de vista principales criterios de evaluación en la recolección y análisis de los datos. Siempre va a estar representado el enfoque cuantitativo por la objetividad, rigor, confiabilidad y validez que lo dan los datos numéricos. En la presentación de los resultados siempre van a estar establecidos por estándares como son las tablas, diagramas y modelos estadísticos. Se van a representar esos resultados. Y el reporte de los resultados utilizan un tono objetivo, impersonal, no emotivo. Como ha sido el estudio ha estado basado en datos numéricos, análisis estadístico y siempre despojado de la subjetividad del investigador, el reporte de esos resultados, la redacción de esos resultados va a ser impersonal y no emotivo, puesto que solamente va a establecer o va a representar allí los resultados obtenidos a través de ese análisis numérico que hizo la propia investigación. Ahora, el último punto, que corresponde a la modalidad de la investigación.
¿Qué es una modalidad de investigación? Es el modelo de investigación que se adopte para ejecutarlo. Existen diferentes tipos de modalidades que también los respalda el manual de UPEL 2016. Dice que los trabajos de grado y de especialización y de maestría y las tesis doctorales pueden ser concebidos dentro de las siguientes modalidades generales de estudio, de investigación, entre otras, que se justifiquen por los avances del conocimiento y la práctica de la investigación o por las especificidades de los diseños curriculares de los programas de posgrado. Esas modalidades pueden ser investigación de campo, investigación documental, proyectos factibles y proyectos especiales. Entonces nos vamos con ¿qué es un proyecto factible? El mismo manual de la UPEL 2016 señala que el proyecto factible consiste en la investigación, observación y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. Puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. También la Universidad Simón Rodríguez, 1980, considera que un proyecto factible está orientado a resolver un problema planteado o a satisfacer las necesidades de una institución. Tomando en cuenta estas dos definiciones, una investigación de proyectos factibles propone una serie de actividades vinculadas entre sí y viables de ejecutar. Esto es muy importante, que sean viables, que sea fácilmente ejecutable, que permita el logro de los objetivos previamente definidos por la investigación para solventar una necesidad que pueda tener un grupo social o una institución en un momento determinado. Ahora, es muy importante que para iniciar un proyecto factible se debe o se van a realizar o se pueden realizar una serie de preguntas. Esto lo establece la autora Dubs de Moya, 2002. Una de esas primeras preguntas es ¿qué hacer? Allí se establece el contexto del proyecto, si es social, económico, político, y busca definir y explicar los objetivos que guíen el trabajo de investigación. ¿Para qué hacerlo? Por supuesto que el para qué hacerlo siempre va a estar basado en la solución de un problema o la satisfacción de una necesidad. Allí se debe especificar necesariamente qué es lo que se desea solucionar. ¿Por qué hacerlo? Es como la justificación, es el proyecto a través de una explicación sobre su importancia de realizar ese proyecto, la viabilidad, sustento teórico, beneficiarios e interés que se va a obtener con la ejecución de ese proyecto. ¿Cómo hacerlo? Se incluyen todas las actividades a realizar durante el proceso, las estrategias y tareas como parte de un plan de acción en función de los objetivos propuestos en el mismo proyecto. ¿Dónde hacerlo? Se especifica el lugar donde se ejecutarán las actividades como parte del proyecto. ¿Qué magnitud tiene? Se delimita los alcances del proyecto y su profundidad, tipo de servicio que prestará a las necesidades que se propone satisfacer. ¿Cuándo se hará? Eso tiene que ver con tiempo, el tiempo que se requerirá para llevar a cabo en práctica ese proyecto. ¿Quiénes lo harán? Se especifica las competencias de la preparación de los miembros que conforman el equipo que llevará a cabo ese proyecto. ¿Por qué o con qué medios y recursos se hará? Recordemos que todo proyecto involucra inversión de recursos que van desde humanos, económicos, materiales y tecnológicos. Allí se debe responder esos recursos que se necesitarán. ¿Qué sucede durante la ejecución? Se establece el proceso de control, evaluación y seguimiento de cada una de las actividades a realizar que están establecidas en ese proyecto.
y cuáles son las limitaciones. Se vinculan las fortalezas, amenazas y oportunidades de ese proyecto, de la ejecución de ese proyecto. Ahora, como todo proyecto, estas preguntas nos van a ayudar para poder realizar o ir empezando o iniciando en el proyecto de investigación. Pero todo proyecto tiene unas etapas. Las etapas de proyecto factible lo resalta el manual de UPEL 2016 y son las siguientes etapas. Primero, el diagnóstico. Descripción. Allí se establece la descripción de la situación problemática, el análisis de una situación que se presenta y se necesita mejorar o modificar. Planteamiento y fundamentación teórica. Allí se establece todas las bases teóricas que sustenta ese proyecto. Procedimientos metodológicos. Tienen que ver con la metodología a utilizar, o poder, tomando en cuenta las explicaciones anteriores, es el marco metodológico. Actividades y recursos. Toda propuesta en sí pues necesita recursos, pero primero deben estar establecidas cada una de las actividades a realizar y los recursos que se necesitarán para la ejecución de esas actividades. La quinta, análisis de viabilidad o factibilidad del proyecto. Se tiene que establecer cuáles son la viabilidad y factibilidad de ese proyecto desde el punto de vista económico, social y político, entre otros. Y la última, la ejecución de la propuesta y la evaluación del proceso y de sus resultados. Si el proyecto factible se ejecuta, se debe analizar la aplicación de ese proyecto, el proceso y los resultados de la ejecución del mismo. Bueno, en líneas generales hemos explicado los puntos establecidos en esta diapositiva. Lo importante es recordar que esta es una mínima parte de lo que establece o de lo que es la investigación científica o los proyectos que se pueden hacer, pero existen muchos paradigmas, enfoques o modalidades que se pueden aplicar en un proyecto de investigación. Pero el camino a seguir o qué paradigma utilizar lo va a determinar el proyecto, el problema en sí y las necesidades que se desean satisfacer. Lo más importante es realizar una buena investigación, eso es lo más importante, que describa realmente el problema para llegar al conocimiento de este y lograr resolverlo, minimizar en todo caso ese problema que está afectando a ese grupo social o institución. En otras palabras, toda investigación, el objetivo principal de toda investigación es llegar al conocimiento con una visión para resolver ese problema. Por eso podemos mencionar unas palabras establecidas por el Alexander Fleming, el médico Alexander Fleming, donde dice: para el investigador no existe alegría comparable a la de un descubrimiento, por muy pequeña que ésta sea. Para cualquier investigador, podría decir yo, para cualquier investigador no existe un otro objetivo, una alegría más que descubrir realmente cuál es el problema y llegar a resolverlo. Esta es mi presentación, mi información sobre el tema. Dejo a continuación algunas referencias que se utilizaron en estas explicaciones. Bueno, muchísimas gracias por su atención.